La vinculación con la comunidad en el Plan de Estudios de Educación Básica 2022, trazando rutas para su implementación. Me encuentro muy contenta de poderlos saludar el día de hoy a todos los maestros presentes y muy agradecida con las autoridades educativas del estado de Guanajuato que nos permitan tener este espacio y este momento para que como docentes justamente vayamos abriendo ese camino y como lo es el estado de Guanajuato siendo punta de lanza con respecto a la implementación de este plan de estudios que recientemente se nos ha presentado como una propuesta, un marco curricular. Y me gustaría comenzar con una fábula que se llama La zorra y la garza, que muchos de ustedes seguro han escuchado o en mi caso inclusive la he leído de los propios libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y que, como ustedes saben, pues la zorra invita a la garza con mucha elegancia, con mucha propiedad a una cena. Y en esta cena en casa de la zorra les sirve en platos extendidos un manjar delicioso que huele exquisito, pero que la garza, por su pico, no puede degustar con facilidad. Y esto es muy favorable para la zorra porque aunque su casa es muy elegante y el banquete es exquisito y ha gastado muchísimo en todos los ingredientes, pues la verdad es que su compañera, su invitada, no puede ingerir ninguno de estos alimentos. Entonces la garza pues tiene la opción de molestarse, de reclamar, y sin embargo lo que hace es pues quedarse sin comer ese día. Regresa a su casa muy en sus cabales, muy dueña de sí misma y planea ahora invitar a la zorra a una cena en su casa, en casa de la garza. Y así lo hace. La fábula termina cuando la zorra llega justamente a casa de la garza y la comida está en unos frascos muy, muy hondos, donde el pico de la garza sí cabe, pero el hocico de la zorra no. Y yo aquí les quisiera preguntar si ustedes reconocen alguna de estas 7 moralejas que planteo. Sabemos que, bueno, es una fábula y que a veces tienen ya moralejas que son sugeridas por el autor. Es una fábula muy antigua. Sin embargo, yo quisiera proponer estas 7 moralejas y vayan, por favor, haciendo el ejercicio de pensar desde qué punto de vista esta fábula nos acerca al tema o a la reflexión sobre la diversidad y la inclusión. ¿En qué momento nos es relativa a la necesidad de preguntar, de dudar, de expresar esas dudas y esas preguntas y de decir, no quiero ir? No me está gustando cómo me estás tratando, no es agradable, ¿por qué me serviste en un plato extendido? A su vez, nos lleva a pensar en la convivencia desde las particularidades, o sea, cada uno desde sus características, cómo podemos convivir en una sociedad global que está a su vez compuesta de sujetos, de personas distintas, de seres humanos con infinidad de diferencias y particularidades, donde cada uno es único e irrepetible. ¿Cómo podemos convivir en esta sociedad global? A su vez, visibilizar las desigualdades, creo que esto es muy obvio. A veces damos por hecho que tal vez no era mala la intención de la zorra, pero damos por hecho que los demás van a comer lo mismo que nosotros y en el mismo plato y de la misma forma y con los mismos modales. O sea, es inclusive un tema de modales, de tradiciones, de costumbres. Y a su vez esto nos lleva a pensar de
el acceso a la salud, por ejemplo, que muchas veces consideramos que la salud es una cuestión física, biológica, pero está muy vinculada a las situaciones históricas, culturales y sociales, porque también el acceso que tenemos a los medios que nos permiten cuidar nuestra salud, no estoy hablando solamente de atención médica hospitalaria, sino de salud mental, de salud emocional, de salud bucal, de salud en nuestros tiempos libres. Eso también es higiene y salud. ¿A qué dedicamos esos tiempos libres? Entonces, esto tiene que ver con los recursos que tenemos al alcance, y también podría llevarnos a pensar que conocer al otro pues me permite enriquecer mi realidad. Si yo no tenía idea que la garza necesita comer de algo que sea profundo, entonces no puedo ver más allá de mis narices, ¿no? En el caso de la zorra, de mi propio hocico. Y pienso que todos deben de ser igual que yo, en lugar de enriquecerme de esa diversidad. Y bueno, las prácticas sociales, culturales, que a final de cuentas nos brindan esa posibilidad de expresión y de disfrute cuando aprendemos a convivir con ellas. Es inclusive una experiencia estética, ¿no? Artística. ¿Y por qué comencé dando estas 7 moralejas a partir de la fábula? Pues porque son justamente hablando de esta propuesta curricular, de este plan de estudios 2022. Son los 7 ejes articuladores que menciona como parte de sus organizadores curriculares la propuesta curricular. Entonces, en estos planes y programas, los organizadores curriculares son los siguientes. Partimos del perfil de egreso, que vamos a insistir en que jamás hay que perderlo de vista, hay que tenerlo como nuestra meta, como nuestra guía, nuestro punto de partida, pero sobre todo nuestro punto de llegada. Entonces, de ahí surgen los ejes articuladores, que son el segundo organizador curricular, que son los 7 que ya se explicaron. La verdad que en las 7 moralejas ya los abordamos, y a su vez de ahí se van a derivar ya con más particularidades los 4 campos formativos, que son el pensamiento científico, los lenguajes, la ética, la naturaleza y la sociedad, y lo humano y lo comunitario. Y allí se agrupan las distintas asignaturas, cada una con sus fases a lo largo del trayecto formativo, y al final pues tenemos los contenidos, los saberes, los aprendizajes, los temas, ¿no? Así le decimos de manera coloquial, los temas que en cada campo formativo, en cada asignatura se abordan. Voy a retomar el tema específico de los 7 ejes, porque si se dan cuenta, esa estrellita la vamos a estar viendo continuamente cada vez que revisemos algún elemento de este plan de estudios 2022, ya que hay un detalle sumamente importante, y es que pone la comunidad al centro. Están los 7 ejes que van a articular todos los elementos del currículum, pero a su vez está en el centro la comunidad. Y esa, aunque genera el movimiento, aunque es, digamos, el centro que genera la energía, que centrifuga todo lo demás, que lo hace girar a su alrededor, no se pierde jamás de vista, aunque esté en movimiento. Por eso es que el día de hoy quisiera dejar la certeza, la claridad, la seguridad de que esta propuesta curricular 2022 conserva los contenidos que venimos trabajando en educación básica. Eso es algo que va a permanecer, los contenidos, los temas, los aprendizajes esperados. Sin embargo, la novedad es que ahora, como parte del currículum a nivel federal, se encuentran ya las metodologías activas, específicamente el aprendizaje basado en proyectos. De todas las metodologías activas que conocemos, es muy importante recalcar que el aprendizaje basado en proyectos es de las metodologías activas básicas, de sus orígenes. Así que el aprendizaje basado en proyectos y las metodologías activas, como novedad en el currículum del 2022,
deben de estar centradas en la comunidad, porque tal vez ustedes me digan, ya venimos aplicando muchas de estas metodologías activas, el juego de roles, el aula invertida, la gamificación, todo lo que implica que los alumnos tomen un papel mucho más protagónico y que se utilicen otro tipo de herramientas tecnológicas, pero también donde haya la posibilidad de desarrollar y de interactuar con las diversas inteligencias y cada uno con sus características, siempre poniendo al alumno en el papel protagónico. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo ahora la propuesta curricular del 2022? Que el protagonista es el alumno y el contexto. El alumno al centro y la comunidad como el centro de todos los ejes que van a mover a los campos formativos, a los contenidos y a los aprendizajes. De tal manera que aquí tenemos algunas de las metodologías activas. Yo sé que ya las venimos implementando, ya las conocemos, no es nada nuevo. Esa no es la parte innovadora que el día de hoy las autoridades educativas del estado de Guanajuato nos quieren permitir ver, sino que lo innovador es llevar las metodologías activas verdaderamente a la solución de problemas o al menos a la problematización de lo que está ocurriendo en el contexto real de la escuela, del alumno y por supuesto el maestro inmerso en ello, ¿verdad? En esta comunidad educativa, en la que forma parte pues un espacio, un lugar, un territorio, pero también un momento histórico, un momento en el que la cultura, la tradición, las formas de relacionarnos, la convivencia tiene sus particularidades, así como el medio ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí vemos un ligero esquema muy rápido del aprendizaje basado en proyectos, que es un ciclo donde se genera con una pregunta, yo le llamo un pretexto. A partir de un pretexto se genera en el alumno un interés, una curiosidad, una necesidad de investigar. Para ello hay que organizarse, hay que planificar, hay que establecer un plan, establecer acciones, establecer criterios también para saber si ya estamos logrando lo que buscábamos, tener un producto que la verdad que no es un producto terminado, es como un corte que se hace, ¿no? Es como decir, a ver, hasta ahorita que llevamos es esto, y en trabajo colaborativo y en equipo, dialogarlo, evaluarlo, para tener al final, más que un producto, una reflexión, la cual pueda ser difundida, compartida con otros integrantes de la comunidad educativa. De tal manera que así podemos ver rápidamente que el aprendizaje basado en proyectos y las metodologías activas, que como ya hemos visto se caracterizan por un vínculo muy fuerte con el contexto real, que es el principal motivador para que se involucren en el proyecto y en el aprendizaje. El uso de nuevas tecnologías llegó para quedarse. Entonces, en mi propia experiencia he visto, me he percatado, trabajaba, por ejemplo, la asignatura de vida saludable, el ciclo 2020-2021, y algunos niños me decían, es que en mi casa no hay salud. Discúlpeme, maestra, pero el proyecto en donde usted me está haciendo preguntas sobre la salud o me está intentando problematizar temas de salud, en mi casa no hay nada de eso. Bueno, entonces, ¿qué hay en tu casa? Nada. ¿Quién está en tu casa? Nadie. Seguro, estás completamente solo. Bueno, está mi abuelita, pero mi abuelita, ¿qué va a saber de salud? Vamos a hacer una cosa, pregúntale a tu abuelita. Entonces ahí empezaba el contexto real y la motivación. Después le hacían entrevista a la abuelita, utilizaban medios tecnológicos, a su vez lo comentaban, lo dialogaban con compañeros, y se percataban que lo más importante era encontrar una solución al problema que habían detectado. A veces no era la abuelita, ellos pensaban que su abuelita era quien tenía un problema de salud porque la veían de edad mayor, porque la veían yendo al doctor, consumiendo medicamentos, pero la verdad es que también su abuelita era una fuente de solución. Y entonces involucraba en una convivencia familiar este proyecto al niño con los adultos o con los cuidadores, en este caso con la abuelita, para que juntos hicieran
remedios que tenían al alcance y a la mano, pero que eran el legado de la abuelita para cuidar de la salud de los nietos. Que a su vez eran cosas muy sencillas, muy al alcance de la mano y que le permitían al alumno descubrir cuál era la relación de estos remedios o de estas recomendaciones. Descubrimos que había abuelitas que hacían más ejercicio que sus alumnos, que sus nietos, porque ellos permanecían en muchas actividades sedentarias. Y eso les hacía tener un hábito más saludable, de tal forma que al final, después del descubrimiento, después de todos estos procesos, pues se compartía lo que se había aprendido, cada uno en su contexto, en su casa, qué había identificado, qué necesidad había para solucionar, y los niños planteaban su propia campaña de salud, le llamaban. Y entonces decidían si era prioridad hacer ejercicio, preparar alimentos de otro tipo, con lo que hubiera en casa, ¿verdad? O sea, también había quien me decía, del plato del buen comer no tengo nada en casa. Bueno, entonces adáptalo, ¿no? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Qué puedes hacer? Hacemos ejercicio y ¿qué le parece si grabo los ejercicios que hago o tomo foto, los difundo con mis compañeros del salón, a ver quién se anima a hacer ejercicio también conmigo? Y bueno, así es como las metodologías activas funcionan. Ya lo veníamos haciendo, sí, ya habíamos integrado la tecnología también. Sin embargo, ahora de verdad hay que poner a la comunidad al centro, tal como lo muestra la estrella o la flor de los 7 ejes que nos comparte esta propuesta curricular. De tal modo que las metodologías activas, pues, van a derivar, nos van a brindar herramientas ya muy prácticas, muy concretas, si llevamos a cabo específicamente la metodología del aprendizaje basado en proyectos, que tiene sus pasos y tiene su secuencia ya muy particular, muy establecida, y que esos proyectos respondan justamente a lo que la necesidad y el contexto necesita. Yo sé que lo hacemos en cada ejercicio del programa escolar de mejora continua o de lo que antes era la ruta de mejora escolar, y sé que en colectivo hacemos un listado de qué necesita nuestra comunidad y qué necesita el contexto donde está nuestra escuela. Sin embargo, la invitación de esta propuesta es a hacer un recorrido, verdaderamente, no es literal, o sea, no es figurado, hacer un recorrido y con nuestros propios ojos y nuestros oídos escuchar qué nos dice la comunidad, ver qué necesita, percibir con nuestros propios sentidos, hacer observación y un registro y una sistematización. ¿Por qué es importante hacer el registro y la sistematización al salir a dar este recorrido alrededor de nuestra escuela, al escuchar a las personas y al observar? Porque si no nos podemos perder. Entonces, de aquí en adelante, la exposición tiene que ver con darles elementos para hacer ese checklist, esa guía de observación, que cada uno la adapte a su medida, a su colectivo docente, a lo que se decida en su escuela, pero que ya hay un conjunto de características que se pueden observar en la comunidad al hacer este recorrido, ahora que volvamos al siguiente ciclo escolar en el Consejo Técnico en sus reuniones intensivas. Y para ello, pues quisiera comenzar con un cuentito muy breve que se llama justamente El anciano, el niño y el burro, y también es una fábula. Yo le agregaría el anciano, el niño y el burro y la comunidad. Porque si ustedes recuerdan en este cuento, pues primero va el anciano en el burrito, va además una carga de leña, de objetos en el burrito, y el niño va caminando y la gente los ve pasar, la gente de la comunidad, y murmura y dice: ese anciano, ¿cómo es posible? Si el niño está en crecimiento, debería de dejar que el niño suba, ese niño se va a deshidratar, se va a malpasar, debería de ser al revés. Entonces, cuando el anciano escucha esto, dice: pues sí, seguramente estoy siendo muy egoísta. Entonces, ahora le pide al niño que suba. Y cuando el niño va encima del burrito, escuchan todo lo contrario, ¿verdad? Ahora escuchan que dice:
la comunidad, la voz de los habitantes de los pueblitos por los que van pasando en su trayecto, les dicen que desconsiderado, ¿verdad? El niño con su abuelito, que no es posible, que se da cuenta que el abuelito está mucho más cansado que él, ha vivido más, tiene más achaques, tiene más vida acumulada, pues debería de dejarlo descansar un poco sobre el burro y ser más considerado con alguien de la tercera edad. Entonces, pues dice el anciano, pues vamos a subirnos los dos al burro y así nos quitamos de problema. Pues obviamente se topan con otro conjunto de personas que al verlos pasar dicen, pobre animal, pobre burrito, además de traer la carga, los trae cargando al anciano y al niño y ya es demasiado, ese animal no debería ser tratado así, si gracias a él cargan todos los objetos que van a ir a vender, llevan la leña que los mantiene calientes cuando llegan a casa, es injusto que si ellos tienen forma de caminar, vayan sobre el burro, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, si vamos a salir a tomar en cuenta, a ver las necesidades de nuestra comunidad, ¿a quién vamos a obedecer? Podría ser uno de los primeros cuestionamientos que hagamos a esta propuesta curricular. Pues miren, a mí en mi muy particular punto de vista, me gustaría ponerle de título a esta fábula El maestro, el niño y el aprendizaje en la comunidad. Siendo obviamente el maestro el anciano, el niño el alumno y el aprendizaje tiene que ver con el burrito y con lo importante de que la carga llegue a su lugar. O sea, el aprendizaje es esa carga que tiene que llegar, que tiene que cumplir, que tiene que lograrse. Por eso vinculo al burrito y a la carga con el aprendizaje. Y obviamente la comunidad es todas las personas que están opinando, todas las necesidades, todo lo que nos vamos a encontrar en ese recorrido que nos recomienda esta propuesta curricular realizar, porque justamente así como este ciclo escolar 2021-2022 fue de volvernos a adaptar a la presencialidad y de volver a las aulas y de volver al edificio escolar y de recuperar aprendizajes, a su vez, este ciclo escolar que comienza, entre sus propósitos más importantes está ir comenzando a dar este pilotaje al Plan de Estudios 2022 para que cuando lo tengamos que ejecutar e implementar ya de lleno en el siguiente ciclo escolar, estemos muy familiarizados y sobre todo, ¿qué es lo que más nos va a llevar tiempo? Contactar con la comunidad y así como veíamos hace rato, con el otro pilar de esta propuesta curricular, que es con las metodologías activas enfocadas en la solución o en la problematización o en la visibilización de situaciones que están existiendo en el contexto real y cercano de nuestra escuela. De ahí, en esta fábula podemos ver la importancia de los objetivos. Si jamás pierdo de vista el perfil de egreso, entonces, cuando haga el recorrido con mis compañeros docentes, con mis alumnos alrededor de mi comunidad, para ir acercándome a las necesidades y a las posibilidades de problematización, entonces no me voy a perder. Voy a tener una guía de observación y esto es lo que les quiero proponer, que cada eje nos brinde una posibilidad de observar lo que a su vez va a guiar nuestra práctica didáctica y pedagógica, que es el currículum. Qué mejor que sea esta misma red la que nos permita pescar lo que vamos a observar en la comunidad. Y bueno, el primer eje es la inclusión. Les hice un resumen muy rápido, no voy a revisar a detalle todo lo que dice el documento sobre el eje 1, que es la inclusión, pero les clasifiqué los temas que se pueden poner sobre la mesa, que son temas que tienen muchísimo que ver con desigualdad, con
las jerarquías y las relaciones de dominio en las relaciones sociales en general y cómo esto es un tema histórico en nuestro país. A su vez, hay acciones muy particulares que son las de identificar, analizar, investigar, argumentar. Podríamos decir, hay temas y hay acciones, o sea, hay contenidos y hay verbos. Así se los le di el acomodo a cada uno de los ejes para que nos permitan observar acciones, pero también observar temáticas que se pueden problematizar. El pensamiento crítico es el segundo eje. Y en este eje las problemáticas van en relación, pues sí, a descubrir que hay otros distintos a mí, que hay diversidad, que la cultura nos determina en gran medida en nuestra identidad y que la justicia social pues es un tema que hay que perseguir, ¿verdad? Sí, así como la desigualdad existe, así también qué herramientas hay, qué vías, qué caminos para llegar a la justicia social. Y también pues es importante allí involucrar y incluir a todas las lecturas de la realidad, que ninguna es más válida que otra y ninguna es mejor que otra, ¿verdad? Allí, en la medida en la que sirva para integrar la diversidad y para generar mayor justicia social, las lecturas de la realidad son muy valiosas. Y bueno, también las acciones, en este sentido serían interrogar, visibilizar, valorar, desarrollar, emplear, diseñar, plantear hipótesis, plantear problematizaciones, plantear formas de solucionarlas. El tercer eje es la interculturalidad crítica. Y algunos de los temas que tanto podemos utilizar para problematizar, es decir, para plantear proyectos, poniendo sobre la mesa estas, pues hasta temas como de discusión, ¿no? Hasta temas de debate para que los alumnos de allí vayan interesándose, vayan buscando si en su realidad estos temas hacen eco y tomando su postura, porque también es muy válido que se tengan posturas opuestas. A su vez, como ya lo hemos dicho, nos permiten observar las necesidades y los temas que tiene nuestra comunidad. Bueno, algunos temas para problematizar en este eje pues son obviamente la asimetría de oportunidades debido a las relaciones de poder y que, bueno, genere indignación, genere molestia, la violencia, la discriminación, la violación de los derechos y que las relaciones, aun cuando hay diversas formas, porque aquí como entiendo yo que es visibilizar, ponerlo sobre la mesa, alcanzar a identificarlo. No lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero sí podemos ya comenzar a brindar esas opciones, ese repertorio conductual, diríamos, esas posibilidades de relacionarnos con reciprocidad, con reconocimiento del otro, con esta búsqueda de erradicar la violencia y ver otras formas de relacionarnos, ¿verdad? Solucionando conflictos. Y bueno, también tiene sus verbos o sus también acordémonos que una acción pues es un verbo y un verbo nos permite visualizar ya un objetivo de aprendizaje. También eso es lo interesante de este ejercicio que estamos realizando al revisar los ejes. Entonces estamos en el eje 4, que es la igualdad de género, y obviamente sus temas son muy marcados, la igualdad de derechos, de libertades, revisar por qué o a qué nos lleva o cuáles son las dificultades de que se nos asigne una identidad por mandato de género, por mandato de sexualidad, de reproducción, que no haya solo la dicotomía entre masculino y femenino y que no es algo terminado, es algo que se está construyendo continuamente, al igual que la identidad sexual. Hablar mucho de las imposiciones, de la legitimación, de la sobrevaloración, no solo de lo masculino, sino de cualquiera de las posibilidades dicotómicas y cómo esto permea el lenguaje en la ciencia, los paradigmas científicos, la legitimación de las teorías científicas a su vez en las distintas ciencias y también legitimar otro tipo de saberes que son como mucho menos duros, mucho menos inflexibles, sistemáticos, pero que a su vez pues, ¿por qué no incluirlos, verdad? Si esto nos va a ayudar, sobre todo
a temas de erradicar violencia, erradicar relaciones de jerarquía o de dominio que nos impidan pues hacer uso de nuestros derechos y vivir con nuestras libertades. Y bueno, a su vez tiene sus propios verbos que se encuentran en el eje 4, ahora el eje 5 es vida saludable, y en vida saludable vemos lo que ya hablábamos hace ratito, la salud es un hecho histórico que tiene que ver con el tiempo que estamos viendo y el lugar, por lo tanto la normalidad fisiológica pues es también un tema territorial y cultural, abordar distintas tradiciones médicas, ya lo ponía yo en el ejemplo de la abuelita y el nieto que decía que su abuelita no sabía nada de salud y tenía una vida más saludable que muchos de los alumnos de este salón o de estos grupos, y que bueno, este papel activo de cuidarnos, de conocernos en todas las etapas de la vida y también ver las contradicciones, porque a veces en la escuela o en la ciencia nos plantean cierta información, ya les decía yo, el plato del buen comer, pero que a lo mejor en nuestra familia tenemos otras tradiciones, otras costumbres u otros recursos para preparar los alimentos. También un tema interesantísimo de problematizar: ¿cuál es la dieta saludable? ¿Quién prepara los alimentos en casa? ¿Cómo lo hace? Y a su vez esto nos lleva a la conciencia colectiva, a contactar con nuestro papel en una sociedad, en una comunidad y en el medio ambiente, y cómo nuestro proyecto de vida pues impacta a todos y a todo lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, el eje 6, que es la lectura, la escritura, y que nos permite el acercamiento a las otras culturas. Aquí ya se ven más como objetivos de aprendizaje, porque están unidas las acciones y los temas, ¿vieron? Al principio estaban muy desglosadas y esa era la intención de identificar las acciones por un lado y los temas a problematizar por el otro. Sin embargo, aquí ya podemos ver inclusive como el checklist, ¿no? Así, unido, o los objetivos de aprendizaje de algún proyecto que nos propongamos. Contactar con la diversidad de lenguas y de otras culturas. Todo esto a través de la lectura. La relación con la otredad, reconocerse en el otro, en la otra cultura, por ejemplo, en el escritor del cuento. Descifrar mi propia experiencia en el mundo a partir de lo que estoy leyendo. Democratizar y hacer diversa la lectura, diversos textos, diversas fuentes. Ejercer el derecho a la educación, para así reducir la brecha a través de la lectura. Creo que el tema es, mientras reduzcamos estas brechas de desigualdad, esta limitante en oportunidades, mientras se disminuyan las barreras de aprendizaje, entonces es válido incluir a todos los puntos de vista. Bueno, a su vez, pues formar lectores que se acerquen a los textos, que no tengamos nosotros que llevárselos a la escuela, sino que ellos lo busquen por gusto, por amor, por curiosidad, por necesidad, y a su vez esto los lleve a defender su propio pensamiento a través de la producción de textos orales, escritos, exposiciones, pues sí, también textos que ellos mismos redacten, pero que allí esté ya su postura y su propio pensamiento. Y bueno, dentro de las acciones se hace un énfasis en que en preescolar, ya lo hemos visto, lo sabemos perfectamente, es para imaginar, es una lectura para imaginar. En primaria, para enriquecer su visión de mundo y de la realidad, y en secundaria para desarrollar justamente esta identidad, esta oposición y crítica. Y el eje 7, que es el último, son las artes, las experiencias estéticas, y cómo podemos observar también, no solo en los proyectos, ya en los proyectos será como en otro momento, más adelante, al inicio del ciclo escolar, lo que podemos también tener como una guía de observación al salir a recorrer la comunidad donde está nuestra escuela es qué tanto se llevan a cabo estos verbos o cómo se llevan a cabo, de qué manera la comunidad, cómo imagina, cómo se hace preguntas, cómo se comunica, cómo reconoce su paisaje interior y le da sentido a sus experiencias a partir de si hay experiencias estéticas gratuitas, si se vinculan con las emociones y con la reflexión, si hay un goce al producir o al crear de manera colectiva o individual, si hay cánones de la esfera del arte o si hay estéticas que no necesariamente van con estos estándares artísticos colonialistas o europeocentristas de la belleza griega, del Renacimiento, sino que a lo mejor
hay algún graffiti, ¿no? En donde se recupera la cultura propia de México. Por pensar en algo que no es un canon de la esfera del arte, es una expresión artística muy urbana, muy de, pues sí, de la calle, de los muros que vemos el día con día en la ciudad, y que a lo mejor esté expresando alguna de estas estéticas que no son necesariamente europeocentristas o de otros países. Y bueno, a su vez ejercer crítica de la propia creación y de la de otros, y vincularnos sobre todo con estas manifestaciones artístico-culturales de otros tiempos, de otros lugares, a su vez con contenidos de otras disciplinas y de otras ciencias. ¿Para qué habré desmenuzado en acciones y en temas a problematizar los 7 ejes articuladores de esta propuesta curricular? Pues para que veamos justamente la relación. Los ejes nos van a brindar una visión de la comunidad. Son una red donde podemos atrapar las necesidades de la comunidad, las posibilidades de problematización, lo que requiere, lo que no está siendo atendido, y también las fortalezas, también lo que sí existe. ¿Para qué? Para que estos 7 ejes, al reunir la información de la comunidad, nos permitan plantear objetivos. Siempre estos objetivos van hacia el perfil de egreso, eso no hay que perderlo de vista. Y estos objetivos los puede perfectamente el maestro plantear. ¿A través de qué? Y aquí entran los alumnos, ¿verdad? Aquí está la parte activa de este proceso. Inicia en la comunidad, después el maestro plantea objetivos. ¿A partir de qué? A mí me gusta ver esta estrella de los 7 ejes, cada uno con su color, cada uno con su dirección, pero todos unidos en el centro por la comunidad, porque me imagino como si fuera una ruleta. Y al darle vuelta a esta ruleta, el docente la hace girar, y en este giro es como cuando jugamos ruleta en un juego de azar y se detiene. Entonces podemos decir, bien, se detuvo en interculturalidad crítica. ¿Qué acciones y qué temas, ya los hemos expuesto en las diapositivas anteriores, qué acciones y qué temas me sugiere el currículum de interculturalidad crítica? Bueno, pues habla de preguntar, cuestionar, oponerse, dialogar, analizar, reflexionar. Esas serían las acciones. Y los temas, pues, sobre las relaciones, la desigualdad, sobre la diversidad. Cuando estas acciones y temas las visualizo, yo las imagino como tarjetas, como si fueran un póker, un conjunto de cartas para jugar un juego de mesa, el uno, por ejemplo, las cartas españolas, y cómo cada una tiene sus características, ¿verdad? Así cada eje tiene sus acciones y sus temas. Y el maestro puede decir, vamos a trabajar ahora con mayor énfasis este eje, pero a su vez todos están vinculados, porque el centro es la comunidad y porque todos están relacionados. Aunque cada uno tenga ciertas acciones y temas sugeridos, los alumnos, al poner sobre la mesa estas cartas, van a ir por sí mismos haciendo preguntas, investigando, generando curiosidad, estableciendo su postura, dialogándola, oponiéndose. Esto los lleva a involucrarse en el proceso de aprendizaje. Y ahí es cuando son los protagonistas. Pero todo nació en la comunidad, eso no lo perdamos de vista. Ya el alumno, cuando nosotros hicimos girar la ruleta de estos 7 ejes, planteamos un objetivo considerando siempre el perfil de egreso, pusimos pretextos, a mí me gusta decirle pretextos a estas acciones, a estos temas, a estas preguntas generadoras, de donde ellos comienzan a involucrarse, a tomar una postura, y entonces surgen los proyectos. Y la verdad es que ellos sí los proponen. Ellos sí dicen, creo que mi proyecto va a ser establecer un horario de ejercicio. Creo que mi proyecto va a ser enseñarles a mi familia cómo hacer ensaladas. Creo que mi proyecto va a tener que ser poner horarios y funciones para limpiar la casa. De tal manera que ellos mismos van estableciendo así qué quieren hacer y van colaborando
y van utilizando las tecnologías y van generando todo este ciclo de los proyectos, ¿no? En el que se ponen metas, se ponen criterios, se hacen un plan de trabajo, ellos mismos se evalúan y revisan si lo están haciendo, hacen coevaluación entre los propios compañeros, pero a su vez están generando estas posibilidades de aprender juntos y de mejorar juntos y de difundirlo con otros compañeros y con la comunidad educativa. Y esas son las metodologías activas, esos son el aprendizaje basado en proyectos, que a su vez no descarta que pues abordemos los contenidos de las asignaturas. Ahí vuelve a entrar el maestro. Muy bien tu proyecto, me encantó, vas a hacer ensaladas y aquí vamos a ingresar los campos formativos. O sea, ¿qué nutrientes tienen las verduras que estás utilizando? ¿Qué química tienen? ¿Qué composición tienen cada una de ellas? A su vez, ¿cómo crecen? ¿De dónde se obtienen? ¿Las podemos pesar? ¿Las podemos cuantificar? ¿Podemos hacer proporciones? Si quiero hacer una ensalada para muchas personas, para pocas personas, ¿cuánto tengo que tener en gramos de cada uno de los ingredientes, ¿no? Por poner un ejemplo. A su vez, ¿de dónde vienen estas frutas? La papa, ¿quién la trajo a México? ¿Cuándo llegó? ¿Cómo fue? ¿Qué si es originario de México? ¿Qué cultivaban aquí ya desde la época precolombina, desde Mesoamérica? Entonces, todos los campos formativos están de alguna forma allí con su posibilidad de vínculo. El docente, y hay que aprovechar mucho este énfasis que hace esta propuesta curricular, el docente va a tener esa posibilidad de planear una vez que la comunidad, que el perfil de egreso y los alumnos le aporten lo necesario para los proyectos, va a tener mucha tela de donde cortar para ingresar los contenidos y los aprendizajes de cada asignatura y de cada campo formativo. Y bueno, para cerrar, solo me bastaría decirles que una de las primeras acciones, como ya lo hemos mencionado, del Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, seguramente será recorrer la comunidad. Y en este recorrido es muy importante, si les sirve lo que hemos hablado el día de hoy para hacer un checklist, una guía de observación, es maravilloso. Si quieren hacer otra, es perfecto. Solamente es no perdernos, plantear y tener siempre presente nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, pues, los ejes a mí me funcionaron muy bien como red, me permiten ver hacia dónde caminar. Sin embargo, no debo de perder de vista el perfil de egreso y lo que se espera que el alumno pueda llevar a cabo, pueda conocer, pueda saber, pueda movilizar al final del trayecto formativo de educación básica, porque además es un perfil de egreso para toda la educación básica. Y cierro con esta pregunta. ¿Recuerdan la fábula en donde hay un caballo que ya está viejito, que ha trabajado pues toda su última etapa de su vida en un molino, que está moliendo los granos, que él a través de su caminar constante en un círculo dentro del molino, sin salir, sin correr, sin galopar en los campos, todos los días está dando vuelta con su pesada carga, moliendo los granos y moliendo los granos una y otra vez? Y la pregunta sería, pues, ¿por qué el caballo viejo que da vuelta a la piedra dentro del molino no se ve cansado? La respuesta es porque nunca perdió de vista que toda la aldea come de lo que el molino produce. Y esa es la invitación. Este plan de estudios 2022 nos invita a jamás perder de vista que toda la aldea come del trabajo que hacemos en la escuela. Y aunque a veces pasen por afuera del molino ruidos, otros caballos, movimiento, muchas cosas que suceden seguramente en los lugares donde habitamos, donde está nuestra escuela, en nuestra comunidad, eso debe de ser información que pase por el filtro de lo que estamos buscando y de lo que estamos pretendiendo, que es seguir alimentando a nuestra comunidad. Ese es el centro de este plan de estudios 2022. Gracias. La vinculación con la comunidad en el plan de estudios
de Educación Básica 2022, trazando rutas para su implementación. Me encuentro muy contenta de poderlos saludar el día de hoy a todos los maestros presentes y muy agradecida con las autoridades educativas del estado de Guanajuato que nos permitan tener este espacio y este momento para que como docentes justamente vayamos abriendo ese camino y como lo es el estado de Guanajuato siendo punta de lanza con respecto a la implementación de este plan de estudios que recientemente se nos ha presentado como una propuesta, un marco curricular. Y me gustaría comenzar con una fábula que se llama La zorra y la garza, que muchos de ustedes seguro han escuchado o en mi caso inclusive la he leído de los propios libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y que, como ustedes saben, pues la zorra invita a la garza con mucha elegancia, con mucha propiedad a una cena. Y en esta cena en casa de la zorra les sirve en platos extensos